de comunicación alternativo, John, pseudoperiodistas que no tienen una formación, y no digo una formación académica en el sentido de tener un título de periodista, sino por lo menos tomes un taller de, lo que se me necesita, un taller de redacción, un taller de argumentación, un taller de voz, pero que usan esto, que es una herramienta sagrada, que es el micrófono, para dañar la imagen de otros, para favorecer a otros. O no, Calixto, no solamente eso, y perdón que lo interrumpa yo, mi profe. Sí. Hay un director de cine colombiano muy interesante, caleño, porque el profe lo debe haber escuchado. No, Carlos Mayolo. Entonces, Carlos Mayolo, ¿qué hacía, Johnny, profe? Él inventó un género que es colombiano, netamente colombiano, se llama la pornomiseria. Entonces llegaba aquí a la 26 con décima y veía unos gamincitos. Les decía, venga, hágame un favor. Dice, uy, que ya, que necesita, venga, tome. Entonces le da la gaseosa. Sí. Y le decía, empelótese y métase a la Rebeca. Uy, bueno, listo. Y entonces se metía a los gamincitos. Entonces encontraba a otros indigentes o personas en condición de vulnerabilidad en la calle. Hágame un favor, haga tal cosa, haga tal gesto. Él, como productor de cine, porque él hizo varias películas y fue muy reconocido, él armó, editaba el contenido y lo enviaba a países europeos, en ese caso a Alemania. Entonces allá en Alemania decía, uy, no, pobre gente. Y el man decía, no, y miren, la inmunda, hermano. Entonces, ¿cuánto necesita? Tú. Entonces ese género que él creó era la pornomiseria, que es utilizar esas situaciones vulnerables, esa crónica roja, ese amarillismo en los años 80 para un beneficio. Claro, él generó un género para usufructuarse. Pero, digamos, es un género que se utiliza mucho en nuestros medios de comunicación y por eso tan importante la pregunta que hace Carlos, en donde periodistas que estudian, no sé, 3, 4 años, y no cualquier universidad, en buenas universidades. Sí. Y cuando se los ve en la calle, entonces el periodista dice, y el hueco, y mire el hueco, las dimensiones, y entonces uno dice, venga, pero ¿realmente eso es un espacio de información? ¿Sí? Entonces sale la noticia del vecino que apuñala al perro, le pega 18 puñaladas y dice, mire la crónica, y entonces, y lo mismo, eso sucede en lo macro, pero en lo micro sucede mucho, pero es viceversa, digamos, ya no ven, porque ellos tienen mayor difusión, sino ya como es más micro, entonces inventan noticias falsas, hablar mal del otro, injuriar. ¿Para qué? Sucede mucho lo de los youtubers. Entonces yo soy youtubers, entonces entre más audiencia tenga, pues más va a tener su canal. El canal. Pero a veces son noticias que ni siquiera, o sea, son pendejadas y uno dice, por Dios, ¿qué está pasando con ese tema de la comunicación en nuestros territorios? Lo que usted decía ahorita. O sea, ¿realmente estamos ejerciendo la labor o únicamente estamos utilizando para un beneficio personal y a mí en lo colectivo ni fu ni fa? Y llegando al tema no solamente con pseudoperiodistas que generan contenido para favorecer, y eso se vio muchísimo, y espero que ustedes se acuerden de lo que corresponde a las bodegas. Total. ¿A qué voy con las bodegas? Un ejemplo, eso se vio mucho en la época electoral que ya pasó. No, que sigue, porque acordémonos que se empató las legislativas con la de presidente y se están empatando con las regionales del otro año. Las regionales, y ya están empezando ya a hacer campañas, pero me refiero a lo que pasó en el primer semestre, que favorecieron a los que están, por ejemplo, a X candidatos, no los voy a nombrar, sino al X o Y candidatos, del ala derecha o del ala izquierda. ¿Qué pasó? Simplemente los bodegueros e incluso influencers en redes sociales comenzaron a desinformar, a hablar mal del otro candidato, a buscarle las 5 patas al gato y viceversa, los del otro bando también esculcando con qué, para generar desinformación. Y no son periodistas, ni siquiera tienen el título. Han estudiado otras carreras, por supuesto, son influencers, y lo que voy es que eso sí es una materia de desinformación que por favorecer a X o Y candidato, pues llegan o por ganar likes, desinforma, y eso hace mucho daño a todo lo que corresponde a la comunicación y a la democracia. De acuerdo. Carlitos, quería preguntarle al profe, el profe es escritor, ahorita hay un libro muy interesante que se llama, así es el nombre del libro, se llama Las putas nunca mueren en domingo. Profe, realizar esos contenidos, a veces la realidad supera la ficción, y a veces cuando uno se basa en la realidad, uno dice, no, venga, es que es tan complejo que no puedo dimensionar realmente lo que pasa en nuestras cotidianidades.
Cuéntanos, profe, por favor, un poco, hablando de esa crónica roja que se ven en esos medios, el espacio, en esa época, ahorita el Cubo y otros medios, de cómo llevar esos contenidos, en ese caso, a este libro que usted desarrolló y por qué ese enfoque. Sí. Bueno, quiero empezar con la pregunta anterior, ¿me recuerdas el nombre? Carlos. De Carlos, y es que, digamos que hoy en día hay una comercialización perversa en torno a la educación, es decir, si no tienes un título de pregrado, de posgrado, maestría, entonces no sirves. Creo que dos de los oficios bellos que nacieron sin necesidad de títulos son precisamente la locución, el periodismo y el arte. Claro, ¿cierto? profe. Las Hoy vemos la radio con ausencia de esos personajes con los que crecimos. Exacto. Ya los últimos vestigios, gustenos o no nos guste, son Carlos Antonio Vélez, Exacto. Hernán Peláez, pero ya los demás se han ido yendo, se han ido desvaneciendo. Y había de manera natural una escuela que se llamaba la Escuela de la Ética, que es lo que se ha perdido hoy. En las universidades nos llenan de informaciones, y lo digo, nos llenan y llenamos, porque yo también trabajo en una universidad dictando periodismo o comunicación social, varias cátedras en la carrera de comunicación social, y llenamos de contenidos teóricos y de prácticas a los muchachos, pero yo siempre discuto, por ejemplo, en la universidad, ética debía haber ética 1, ética 2 y ética 3, ¿no? Un semestre donde dicen ética y legislación, y entonces muchos de los profesores que yo confronto terminan solamente hablando de legislación y no hablan de ética, ¿cierto? Entonces un poco, creo que eso es lo que falta un poco hoy en las escuelas, en todas las escuelas, no solamente las de periodismo, sino ética. La ética. Que lleve a eso. Lo de Carlos Mayolo, pues es una información nueva, es una persona de mucho respeto, no conocía eso. Yo discutí mucho con las ONGs, yo trabajé no solamente en Urabá, en el Cauca, en el Chocó, aquí en el sector de Altos de Cazucá, entre Ciudad Bolívar y Soacha, todo ese sector de Santo Domingo, Santa Viviana, Casaloma. Y una de las cosas que yo discutía con las ONGs es esos recorridos precisamente por miseria, porque digamos que un poco en el afán de generar recursos internacionales para los proyectos, las agendas de quienes venían, yo les decía, bueno, pues que los traemos solamente a que vean miseria. Viene una persona, se baja al aeropuerto y las traemos a Cazucá y la tenemos 10 días en Cazucá y luego para el aeropuerto. La persona no termina conociendo las cosas positivas del país. Pero era la preocupación también de las directivas de las ONGs que vean, que digan que pesar, hay que mandarle plata a esta ONG que trabaja. Y una discusión que sigo teniendo con las ONGs con mucho respeto, porque vengo de las ONGs, me hice en las ONGs, yo digo, ¿qué pasó en un sector como Cazucá, que en el 1999-98, cuando yo llegué a Bogotá, habían 32 barrios en Cazucá, en ese sector, hoy es mucho más grande, y casi 60 ONGs. 32 barrios y casi más 60 la UNESCO, ONGs. más la FAO, más la ONU, porque yo hice trabajo social allá. Ahí estaban más los trabajos, más los proyectos de gobierno. Y yo digo, hoy voy a ese sector y está la misma vaina de hace 20, 22 años. Entonces, ¿qué pasó con todos esos recursos internacionales que llegaban a partir de esas visitas que yo llamaba pues de pornomiseria también, ¿cierto? Entonces que acostumbraron a la gente y que hago la comunicación, porque sí. Yo estuve haciendo trabajo social y estuve en Ciudad Bolívar, estuve en otros sectores, acostumbraron a la gente a poner la mano. Hay una tergiversación y es que se desmovilizó, y me da culpa también porque trabajé con las ONGs, en el tema es que se desmovilizó la gente de los procesos organizativos, porque entonces hubo mucho asistencialismo. Entonces era el programa del mercado, el programa del colchón, el programa de la olla, y la gente decía, pues ¿para qué nos jodemos? Para su país. ¿Para qué nos jodemos si vamos y pedimos y nos dan? Entonces creo que eso también desmotivó mucho la organización comunitaria, la organización política, la defensa de derechos desde la comunidad, porque la comunidad, mucha gente, no todos, hay que decir, no todos porque hay líderes muy valiosos, pero mucha población víctima se volvió parasitaria. Y muchos vividores también, porque incluso muchos que no son víctimas empezaron a pasar como víctimas para aprovecharse de todos esos recursos. Bueno, eso es grande.